Era una mañana cualquiera en el centro histórico de la Ciudad de México. El bullicio del tráfico se entremezclaba con los pasos apresurados de la policía. El pavimento, aún húmedo por la lluvia de la madrugada, reflejaba las luces de las patrullas como espejos rotos. Omar García Harfuch caminaba al frente, serio como siempre. Para todos era sinónimo de firmeza, autoridad, disciplina. Pero ese día, algo se quebró. Mientras su mirada barría con rutina las banquetas llenas de personas en situación de calle, algo lo detuvo en seco. No fue un grito, no fue un disparo, fue un rostro. Una mujer, sentada entre cartones y cobijas sucias, tenía la cabeza baja y los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba flaca, demacrada, su cabello enredado y sucio. Pero Omar la reconoció al instante. Aunque los años hubieran pasado y las marcas del abandono cubrieran su piel, era ella, Camila. Camila, susurró apenas audible, como si temiera que el aire lo escuchara. Todo el ruido de la ciudad pareció desvanecerse. Su equipo siguió caminando, sin notar su parálisis. Él se quedó ahí, inmóvil, con los ojos clavados en la mujer que una vez amó. El primer amor, ese que uno cree enterrado bajo capas de tiempo, de pronto estaba frente a él, rota, invisible para el mundo. Lo que Omar no sabía era que ese reencuentro no solo reabriría una herida profunda, sino que pondría a prueba todo lo que creía ser. Ese día dejaría de ser el secretario de seguridad para convertirse, una vez más, en el joven que un día la dejó partir sin luchar. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su historia, sino también su futuro. Y si crees que un hombre de poder no puede quebrarse por amor, quédate hasta el final. Esta historia no es de justicia, es de redención. Volvió en sí al sentir la mano de uno de sus escoltas en el hombro. «Jefe, ¿todo bien?» «Sí, claro», murmuró aún con la voz quebrada. Pero no estaba bien, no podía seguir caminando como si nada. Dio media vuelta. Ignoró los radios, los protocolos, las miradas confundidas de sus subordinados. Se agachó frente a Camila. «Camila, ¿me reconoces?» Ella alzó la vista, lentamente. Sus ojos, aunque apagados, tenían la misma profundidad de antes. Por un momento lo miró sin expresión, y luego su rostro se endureció. «¿Tú?» susurró, sin alegría, sin sorpresa, sin rabia, solo con un cansancio que dolía más que el reproche. «Vete, no necesito tu lástima». Omar sintió como si le arrancaran el pecho con una cuchilla. No por el rechazo, sino por el peso de la culpa que volvió a su espalda con brutalidad. Se levantó sin insistir. No era el momento, pero algo dentro de él ardía con una fuerza que no sentía desde su juventud. Esa noche no pudo dormir. En su departamento, rodeado de paredes pulcras y tecnología de punta, todo le parecía frío, ajeno. Abrió una vieja caja de recuerdos que tenía guardada desde hacía años. Ahí estaban las cartas, las fotos, los sueños. Camila había sido su primer amor en la preparatoria, la única que le hizo sentir que el mundo podía ser distinto. Ella quería ser bailarina, él, abogado. Soñaban con escapar juntos del barrio, con cambiar sus destinos. Pero la realidad fue cruel. Su padre le había impuesto el camino de la seguridad pública. Camila, por su parte, desapareció tras una pelea brutal. Nunca volvió, él tampoco la buscó. No con el valor suficiente. Al amanecer, tomó una decisión. Haría lo impensable, no por compasión, no por culpa, sino porque en el fondo aún la amaba, aunque no supiera si quedaba algo de ella para salvar. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo dentro de Omar García Harfuch se había roto. A pesar de que la agenda oficial exigía su presencia en varias reuniones, él no asistió a ninguna. Canceló todo. Necesitaba espacio, silencio y respuestas. Encerrado en su departamento, lejos del ruido y los protocolos, se dejó caer en el sillón como un hombre derrotado. Hacía mucho que no sentía algo así.
Ni los atentados, ni las amenazas del narco, ni los conflictos políticos lo habían sacudido como lo hizo ese rostro. Camila, la mujer que creyó perdida para siempre. Caminó hasta su estudio, donde una vieja caja de cartón estaba guardada en lo alto del closet. La bajó con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Al abrirla, el polvo del tiempo se mezcló con los recuerdos. Fotos en blanco y negro, cartas dobladas con tinta desvaída, recortes de periódico donde alguna vez soñaron verse juntos, cambiando al mundo. Tomó una fotografía. Camila estaba sonriendo con el cabello recogido y los ojos llenos de futuro. A su lado, él, joven, con la mirada ambiciosa y el corazón ingenuo. Se conocieron a los 17 años en una preparatoria pública del sur de la ciudad. Ella era la más brillante del grupo de teatro. Él, el alumno disciplinado que nunca faltaba a clases. Fue un amor sin ruidos, pero profundo, de esos que se graban en el alma. Recordó los paseos por Coyoacán, los cafés compartidos con monedas contadas, las promesas de irse juntos a estudiar fuera del país. Y también recordó el día en que todo cambió. La discusión con su padre fue brutal. Con esa muchacha no vas a llegar a nada, le dijo. Tú vas para grande. No puedes quedarte atado a una chica de barrio que sueña con ser actriz. Omar entonces eligió obedecer, eligió su carrera, eligió el poder y dejó a Camila sin una sola explicación. Años después había intentado buscarla, pero ya no estaba. Nadie supo decirle dónde fue. Pensó que quizás había emigrado, o que se había casado, o que simplemente lo había olvidado. Nunca, en sus peores pesadillas, imaginó que acabaría en la calle. El golpe emocional era demasiado fuerte. A su mente llegaban imágenes superpuestas, Camila bailando en un festival escolar y Camila envuelta en cobijas viejas, temblando de frío en la acera. ¿Qué había pasado en medio? ¿Dónde falló ella? ¿Dónde falló él? Omar no era un hombre que lloraba fácilmente, pero ese día, frente a una caja llena de recuerdos y un alma desgarrada, las lágrimas llegaron, y no por nostalgia, sino por arrepentimiento. A media tarde se comunicó con un viejo amigo de la preparatoria, Julián, quien había sido parte de su mismo grupo de estudios. Lo encontró por redes sociales y le mandó un mensaje directo. ¿Sabes algo de Camila? La vi hoy en la calle. Está mal, muy mal. Julián tardó unos minutos en responder, y lo que dijo fue como un cuchillo más. Sí, supe de ella hace años. Cayó en depresión cuando murió su madre. Luego la corrieron del departamento y desapareció. Nadie supo más. Algunos dijeron que terminó en las drogas, otros que sufrió violencia, pero nadie la ayudó. Nadie. Omar apretó el teléfono con fuerza. En su interior, algo se quebró definitivamente. Se levantó, se duchó y se puso ropa sencilla. No el uniforme, no la placa. Quería verla como un hombre, no como el funcionario. Quería hablarle sin el peso de los cargos ni de las insignias. Solo él, solo Omar, el que la amó de verdad. Antes de salir, miró una vez más la fotografía. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía si Camila volvería a mirarlo. No sabía si la encontraría otra vez, pero tenía que intentarlo. Bajó al estacionamiento y subió a su vehículo personal, sin escoltas, sin sirenas, solo su corazón latiendo como en aquellos días en que corría al metro para alcanzarla después de clases. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Omar García Harfuch volvió al lugar donde la vio. Entre sombras y murmullos de calle, buscó el rostro que lo había desarmado. Caminó sin rumbo fijo, preguntando discretamente a los indigentes de la zona. Y justo cuando estaba por rendirse, la vio, sentada en el mismo rincón, con una manta sobre los hombros, mirando el vacío. Su pecho se apretó, dio unos pasos. El corazón le temblaba. «Camila, soy yo», dijo en voz baja. «No vengo como funcionario, solo quiero hablar». Ella lo miró. No dijo nada, pero tampoco se fue. Por primera vez en muchos años, había una esperanza.
pequeña, frágil, pero viva. El silencio entre ellos era tan espeso que dolía. Camila seguía sentada, arropada por una manta sucia que no cubría el frío real, ese que se instala en los huesos cuando la vida te ha tratado como desecho. Omar, de pie, no sabía si sentarse, si hablar, si simplemente quedarse ahí como testigo de su propio abandono. «No vine a verte por lástima», dijo finalmente con voz temblorosa. «Vine porque me importas, porque te fallé». Camila lo miró de reojo sin mover la cabeza. «Tarde, ¿no?», susurró. «Ya nadie me importa cuando tengo hambre». Esa frase fue como un balde de ácido sobre su conciencia. No había defensa posible, ella tenía razón. La abandonó. Cuando más necesitaba una mano, él no fue capaz de tenderla. Ahora, con todo el poder y la influencia que tenía, se sentía más inútil que nunca. «Quiero ayudarte», insistió con suavidad. «¿Ayudarme cómo? ¿Con una bolsa de pan? ¿Un cuarto de hotel por una noche? ¿Un psicólogo del gobierno? Ya me ofrecieron todo eso, nada cambia. No quiero asistirte, quiero saber qué pasó, quiero entender por qué llegaste aquí», dijo, y por primera vez se atrevió a sentarse a su lado, sobre el borde frío del cemento. Camila dudó, pero algo en la voz de él la convenció de que, al menos por esa noche, podía hablar. Y habló, por horas. Le contó del derrumbe tras la muerte de su madre, de la deuda impagable del alquiler, del hombre que la acogió por compasión y terminó golpeándola, de cómo huyó, de cómo terminó en la calle, del miedo constante, de la pérdida de identidad, del abandono de todos, incluso de ella misma. Omar escuchó con el alma hecha pedazos. Cada palabra era un espejo roto de lo que él nunca quiso ver, y al mismo tiempo una prueba de que ella seguía ahí. No como la Camila de antes, no como la bailarina soñadora, pero sí como una mujer que había resistido tormentas. «¿Y qué quieres ahora?», preguntó él al final. Camila lo miró agotada. «Quiero dormir sin miedo. Quiero no tener frío. Quiero sentir que mi vida todavía vale algo». Él asintió en silencio. Se levantó, la cubrió con su propia chaqueta y sacó el celular. «¿Qué haces?», preguntó ella. «No voy a dejarte aquí», dijo, y marcó un número. «Pero esta vez no será en una oficina gris. Te llevaré a un lugar diferente». Esa noche la llevó a un refugio discreto, alejado de las rutas institucionales. Un pequeño centro comunitario dirigido por una antigua compañera de universidad, Teresa, que ayudaba a mujeres en situación de calle sin pedir nada a cambio. Gente sin cámaras, sin comunicados, solo humanidad. Teresa la recibió con calidez, sin hacer preguntas. La acomodaron en una habitación pequeña pero limpia. Le ofrecieron comida caliente. Camila comió sin decir palabra, y cuando terminó, se quedó dormida en una cama que no rechinaba con el viento. Omar se quedó en la sala del refugio, con los ojos perdidos en la nada. «¿La conoces?», preguntó Teresa sentándose a su lado. «La amé», dijo él, «y la abandoné. Ahora solo quiero que vuelva a confiar en alguien, en la vida, en ella». Teresa lo miró con compasión, pero también con firmeza. «Si de verdad la amas, no trates de rescatarla como funcionario. Hazlo como hombre». Al día siguiente el teléfono de Omar no dejó de sonar. Su ausencia había sido notoria y los rumores ya se esparcían, que si estaba enfermo, que si lo habían amenazado, que si había una operación encubierta. Nadie imaginaba la verdad, que estaba lidiando con su pasado. En una reunión interna con su equipo de confianza, uno de sus asistentes hizo un comentario incómodo. «Jefe, con respeto, está bajando la guardia por alguien de la calle. ¿Vale la pena exponerse así?» Omar lo miró con dureza. «¿Sabes qué es lo más peligroso que puede hacer un hombre con poder? Olvidar que es humano. No me digas a quién puedo o no ayudar, porque si eso se pierde, todo lo demás también». El silencio en la sala fue absoluto. Esa tarde recibió el informe preliminar que había solicitado. Una investigación privada y discreta sobre los últimos 10 años de Camila.
Leyó cada página con rabia, tristeza y vergüenza. El sistema había fallado en cada etapa. Ninguna denuncia fue atendida. Ninguna alerta fue considerada. Fue como si ella hubiera gritado en el vacío durante años. Esa noche volvió al refugio. Camila lo esperaba en la sala, sentada con una taza de té. «No estoy lista para perdonarte», le dijo antes de que él hablara. «No vengo a pedir perdón. Vengo a decirte que voy a quedarme», respondió. «No como policía, como Omar, el que alguna vez soñó contigo». Ella bajó la mirada. Por primera vez, sin rabia, solo con un temblor leve en las manos. «No me dejes a medias esta vez», susurró, y él, firme como nunca antes, dijo: «No me voy, aunque tenga que volver a aprender a caminar contigo, paso a paso, sin uniforme, sin poder, solo yo». Durante los días siguientes, Omar visitó el refugio cada tarde, siempre sin escoltas, sin celular en la mano, sin reloj. Iba como hombre, no como figura pública. Teresa, la encargada, notaba cómo sus gestos se suavizaban cuando entraba al lugar. No era el mismo secretario de seguridad que aparecía en televisión enfrentando al crimen organizado. Ahí, entre mujeres marcadas por el dolor, era simplemente Omar. Camila, en cambio, mantenía una distancia cautelosa. Aceptaba su compañía, pero no su cercanía. Respondía con monosílabos. Esquivaba el contacto visual. Había aprendido a sobrevivir sola y ahora no sabía cómo volver. A confiar. El pasado, tan lleno de promesas rotas, aún le pesaba demasiado. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban con fuerza los cristales del refugio, Camila decidió hablar. «¿Por qué volviste?», preguntó sin levantar la mirada. «¿Por culpa?». «No», respondió él con firmeza. «Volví porque todavía me importas, porque te veo, porque no puedo seguir con mi vida como si nada después de encontrarte así». Ella lo observó con una mezcla de tristeza y desconfianza. «No soy la misma, ya no soy la Camila que soñaba con danzar en Bellas Artes. Esa se fue hace mucho». «Tal vez», dijo él con suavidad, «pero la mujer que está aquí, viva, luchando, también es valiente, tal vez más que antes». Ella giró el rostro conteniendo las lágrimas. No sabía cómo gestionar tanta ternura después de años de frialdad. Mientras tanto, en el entorno político y mediático, los rumores crecían. Varios periodistas comenzaron a sospechar del comportamiento inusual del secretario. Se filtraron imágenes suyas entrando y saliendo de una colonia marginal sin escoltas. Algunos hablaron de una operación encubierta, otros de una relación clandestina. En una conferencia de prensa, uno de los reporteros se atrevió a preguntar directamente: ¿es cierto que el secretario García Harfuch está involucrado sentimentalmente con una persona en situación de calle? Omar miró a la multitud de cámaras y periodistas. Sabía que cualquier respuesta sería titular, pero decidió decir la verdad, aunque no con detalles. «No estoy aquí para esconderme. Estoy ayudando a una persona que conocí hace años y que el sistema olvidó. No voy a pedir perdón por sentir compasión ni por querer reparar errores del pasado. Si eso es un escándalo, es problema de ustedes, no mío». La sala quedó en silencio. Muchos no supieron cómo reaccionar. Pero en las redes sociales, cientos de mujeres comenzaron a escribir mensajes de apoyo. «Todas fuimos Camila alguna vez», decía uno. «Gracias por recordarnos que no estamos solas», decía otro. Al día siguiente, en el refugio, Camila recibió una caja con productos de higiene personal, ropa nueva y una nota manuscrita. No era de Omar, era de una joven llamada Karina, víctima de violencia doméstica, quien había visto la conferencia y sintió el impulso de ayudar. «No sé quién eres», decía la carta, «pero si tú puedes salir adelante, yo también». Camila leyó la nota varias veces y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Esa noche, Camila y Omar salieron a caminar por el barrio. Era tarde y el aire era fresco. No hablaron mucho, solo caminaron. Al pasar por un parque,
Ella se detuvo frente a una pequeña fuente. «Aquí solíamos venir, ¿recuerdas?», dijo, tocando el borde de la piedra húmeda. «Claro que lo recuerdo», respondió él conteniendo la emoción. «Tú siempre lanzabas una moneda y pedías el mismo deseo, volver a verte», dijo ella, apenas en un susurro, «y que esta vez no huyeras». El silencio fue absoluto. «Lo arruiné todo, Camila», dijo él finalmente. «No tengo excusas. Elegí el poder, elegí el deber, pero nadie me enseñó que amar también era parte de proteger». Ella lo miró, por primera vez, sin escudo, sin rabia, solo con dolor. «Yo también me equivoqué», admitió. «Me quedé esperando, me olvidé de mí, y cuando toqué fondo ya no sabía cómo volver». Se sentaron en una banca. El murmullo de la fuente los envolvía. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora quiero caminar contigo. No sé a dónde iremos, no sé cuánto tiempo nos quede. Pero si me dejas, quiero intentarlo». Ella asintió, no con entusiasmo, sino con decisión. «Pero tengo una condición», dijo. «Si algún día decido seguir sola, lo respetas. No me salvas, me acompañas». Omar bajó la cabeza y sonrió, aliviado. «Prometido». En ese momento no había cámaras, no había comunicados de prensa ni aplausos, solo dos almas rotas, tratando de reconstruirse. No desde el poder, no desde el pasado, sino desde la verdad. Y en el corazón de la ciudad más grande del país, donde tantas historias quedan enterradas bajo el concreto y el olvido, nacía una pequeña esperanza. La historia de ellos no era solo suya, era el eco de muchas, y apenas comenzaba. Camila comenzó a cambiar, no de la noche a la mañana. Nada profundo ocurre de golpe, pero había en sus ojos una luz nueva, como una flama encendida después de años en la oscuridad. Aún dormía mal, aún se sobresaltaba con los ruidos fuertes, aún dudaba de sí misma al mirarse al espejo, pero ahora tenía una rutina, una ducha por la mañana, un desayuno caliente y un cuaderno donde, por sugerencia de Teresa, había comenzado a escribir lo que sentía. Omar la visitaba cada día, siempre sin uniforme. Llevaba libros, música, incluso flores algunas veces. A veces solo se sentaban a leer en silencio, otras veces caminaban por el parque compartiendo recuerdos. Pero un día, Camila lo detuvo con una mirada firme. «Necesito que me digas la verdad», dijo. «Toda, sin rodeos». Él asintió. «Estoy listo». Se sentaron en una banca del jardín comunitario. Ella cruzó las piernas, tomó aire y preguntó: «¿Por qué no luchaste por mí? ¿Por qué me dejaste sola cuando más te necesitaba?». Omar tragó saliva. No era fácil, porque tenía miedo, porque creí que si elegía lo que sentía por ti, iba a defraudar a mi familia, a mi carrera, a mi destino. Fui cobarde. Pensé que podía olvidarte. Pensé que podía llenarme con medallas, ascensos, titulares, pero nunca pude. ¿Y por qué no volviste a buscarme? Lo hice, pero no lo suficiente, no con el valor que tú merecías. Y cuando no te encontré, decidí enterrar todo. Pero nunca dejé de pensarte». Camila bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas pero constantes. «Yo te esperé tanto tiempo. Me convencí de que no valía nada porque tú, que lo eras todo, te fuiste sin mirar atrás. Después de eso, dejé que todo se apagara dentro de mí». «Lo sé», dijo él conteniendo el llanto, «y por eso no vengo a pedir perdón. Vengo a quedarme, si tú me dejas». Ella lo miró. Sus ojos ya no eran aquellos de desconfianza. Eran los de una mujer que había enfrentado el infierno y aún así podía amar, pero había una condición. «Si me quieres a tu lado, tienes que entender algo. No soy un proyecto de rescate. No quiero que me salves. Quiero que me veas tal como soy. Rota, pero viva. Frágil, pero con fuerza. No soy la Camila de antes, pero sigo siendo yo». Omar tomó su mano. «Lo entiendo, y me quedo, como compañero, como amigo, como lo que tú quieras permitirme ser». Esa tarde Camila fue por primera vez al edificio donde trabajaba Omar. No por protocolo, ni por mostrar algo. Él no se lo pidió. Fue ella quien quiso entender su mundo.
Subió con él por los pasillos fríos, saludó a su equipo con una sonrisa tímida y se sorprendió al ver que algunos la reconocían por los rumores de la prensa. Uno de los escoltas, ya mayor, le dijo en voz baja: «Gracias por devolverle el alma, señorita. El jefe estaba perdiéndose en este mundo de acero. Usted lo trajo de vuelta». Camila no supo qué responder, solo sonrió. En la oficina, Omar le mostró fotos de operativos, informes de seguridad, planes de desarrollo para proteger a mujeres en situación vulnerable. Ella lo escuchó con atención. «Tienes tanto poder, Omar», dijo al final, «y aún así me miraste como si yo fuera lo más importante». «Es que lo eres», respondió él sin dudar. Ella se rió, entre lágrimas. «¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en años me siento libre». Esa noche caminaron por la calle sin destino. Camila le pidió algo que él no esperaba. «Llévame al lugar donde nos besamos por primera vez». Él la llevó a una vieja cancha de básquet, escondida entre dos edificios en Iztapalapa. Estaba casi igual que hace 20 años. Las gradas oxidadas, las lámparas parpadeantes, el muro con grafitis intacto. Se sentaron en el mismo escalón. «Aquí fue», dijo ella. «Tú me dijiste que querías cuidarme siempre, y fallé. Sí, pero hoy estás aquí». Él se inclinó hacia ella, pero no la besó. Solo apoyó su frente contra la de ella. «Gracias por no rendirte», susurró. «Gracias por volver», respondió ella. En ese instante, dos vidas rotas encontraron un punto de encuentro. No perfecto, no limpio, no sin heridas, pero real. Porque entre el uniforme y el corazón, Omar había elegido. Y Camila también. La ciudad seguía girando, indiferente. El ruido, la violencia, los escándalos políticos no se detenían. Pero en un rincón silencioso, dos personas volvían a creer. No en cuentos de hadas, sino en segundas oportunidades. Y eso, en un mundo como este, era casi un milagro. Los días siguientes se sintieron distintos. El aire era más ligero. Camila despertaba temprano, ayudaba en el refugio, se reunía con otras mujeres, contaba su historia, a veces con lágrimas, otras con una sonrisa valiente, y por primera vez en años se permitía mirar hacia el futuro, no como una fantasía, sino como una posibilidad concreta. Omar, por su parte, también cambió. Su semblante en las reuniones era más humano, más atento. Ya no hablaba solo de cifras o estrategias, hablaba de personas, de mujeres invisibilizadas, de jóvenes abandonados, de lo que el sistema dejaba atrás. Había descubierto que su función no era solo aplicar justicia, era también restaurar dignidad. Una mañana, Camila lo citó en el café de una pequeña biblioteca del centro. Llevaba el cabello recogido y una blusa sencilla, pero limpia, bien planchada. Cuando Omar la vio, sintió que el corazón se le agitaba como si tuviera 17 años otra vez. «Necesito hablar contigo», dijo ella, seria, mientras revolvía su café. Él asintió, en silencio. «Voy a salir del refugio», anunció. «Teresa me consiguió un lugar donde puedo trabajar cuidando niños. Es poco, pero es un comienzo». Omar sonrió. «Eso es increíble, Camila». «Sí, lo es, pero...» Hizo una pausa. «También quiero hacerlo sola». El silencio cayó como un velo. «¿Sola?», repitió él, con un nudo en la garganta. «No me malinterpretes. No es que no te quiera cerca, pero necesito demostrarme que puedo sostenerme por mí misma. Durante años no tuve voz ni decisión. Siempre dependí de alguien. Ahora quiero ser yo quien decide». Omar la miró con una mezcla de orgullo y dolor. «Te entiendo, y te admiro más por eso. No necesitas demostrarme nada. Solo prométeme que si alguna vez te caes, me lo dirás». «Lo prometo», dijo, y por primera vez en mucho tiempo le tomó la mano. «Y tú prométeme que no dejarás que el poder te convierta otra vez en alguien frío». «No puedo prometer eso», respondió sonriendo. «Pero puedo prometerte que nunca más olvidaré lo que realmente importa». Las semanas pasaron. Camila se mudó a un pequeño cuarto dentro del centro infantil, donde ahora trabajaba. Ganaba poco,
pero suficiente para comer y vestirse con dignidad. Las niñas la adoraban, decían que tenía alma de estrella, y aunque aún no bailaba, en sus movimientos había una cadencia distinta, como si cada paso fuera un pequeño acto de resistencia. Omar la visitaba cada viernes por la tarde. A veces llevaban libros, a veces películas, otras veces solo caminaban por los parques. No necesitaban definir lo que eran. No eran una pareja oficial, no eran ex, no eran una promesa. Eran algo más raro, dos personas aprendiendo a quererse sin poseerse, a acompañarse sin depender. Un día, Teresa lo llamó. Omar, ¿sabes qué hizo Camila hoy? ¿Qué? Dio una charla a las nuevas residentes, contó su historia, y al final dijo algo que me dejó sin palabras. La calle casi me traga, pero un recuerdo me sostuvo, que alguien, en algún lugar aún me amaba. A veces, eso es todo lo que una mujer necesita para no morir. Omar sintió un calor inmenso en el pecho, cerró los ojos y por dentro supo que esa era su mayor victoria, no las medallas, no los operativos, no los reconocimientos, sino haber salvado una vida sin armas, solo con amor. Un año después, en una ceremonia discreta, Omar fue reconocido por implementar un nuevo programa de atención integral a mujeres en situación de calle. Nadie sabía que la primera idea nació en una banqueta, frente a una mujer envuelta en cobijas. Camila estuvo ahí, en la última fila, no con vestido de gala, no con joyas, solo con sus ojos firmes, su cuerpo erguido y una sonrisa serena. Al final del evento se acercó a él. ¿Aún tienes esa foto?, preguntó. Omar la sacó de su billetera. La de los dos en la preparatoria. Siempre la llevo conmigo, dijo. ¿Y sabes qué es lo mejor?, preguntó ella mirándolo a los ojos. Que ya no me duele. Y con una paz que solo tienen quienes han vencido a sus demonios, se abrazaron. No hubo discursos, no hubo titulares, solo un momento íntimo, real, completo, en el corazón de la ciudad, donde el concreto suele aplastar los sueños. Una historia de amor que no fue perfecta, que no fue fácil, había logrado florecer, no porque se cerraran todas las heridas, sino porque aprendieron a vivir con ellas, juntos. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para renacer. Si esta historia tocó tu corazón, imagina las que aún están por contarse. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias reales, humanas y profundas que revelan el otro lado de los poderosos y de los olvidados.